hablar con Francisco José Lloreda, exministro, exdirector de la Asociación Colombiana de Petróleo y periodista en pleno ejercicio, gran escritor, y entonces ahora hace un balance de lo que es el gobierno de Petro. Doctor Francisco José Lloreda, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Es un gusto estar con usted y con tan importante audiencia. Bueno, doctor Francisco José, usted escribió una columna que ha causado un enorme impacto en la opinión pública colombiana. El gobierno de Petro, que está en México, que va para China, que va para Estados Unidos, mientras Colombia arde por los cuatro costados en vísperas electorales. Su opinión sobre lo que está pasando, doctor Lloreda. Fernando, creo que no se requiere muchos centímetros de frente para entender que el presidente de la República tiene de tiempo atrás articulado de manera meticulosa un plan para no solo conducir, sino imponer un modelo socialista en Colombia. Como lo estabas señalando, la semana pasada compartí con los colombianos un escrito, un análisis en el que se identifican 10 seguramente de otros aspectos en los cuales el gobierno está trabajando para conducir a Colombia hacia el abismo y que parte de una premisa fundamental y es, uno, neutralizar a las fuerzas militares y de policía, que es lo que el gobierno ha venido haciendo, no solo descabezando altos oficiales, dividiendo el sentir de la tropa con unas promesas de incremento en su remuneración, por otro lado atándola de manos y permitiendo que sean las organizaciones criminales las que manden en el territorio. Lo ocurrido en estos días de un grupo de soldados prácticamente pues, secuestrados y con una respuesta realmente indiferente y absurda de parte del gobierno. Entonces, lo primero es eso, hay un claro propósito de neutralizar a las fuerzas militares y a la policía. Lo segundo que señalé es un propósito no solo de controlar la fiscalía y para ello pues van a tener un fiscal de bolsillo, sino que han buscado acallar a la Procuradora General de la Nación, van a llevar a una persona de la misma ideología del presidente a la Corte Constitucional y ese es solo pues el primer paso en el objetivo de cooptar a la justicia y a las altas cortes en Colombia. Lo tercero que ha sido un tema de discusión y que hemos visto en el año largo de gobierno es estatizar la salud, la educación, las pensiones, la infraestructura vial, la minería, la energía, los servicios públicos. Esto con un propósito claro y es diezmar, es empequeñecer la participación del sector privado en la economía. Es evidente que el presidente de la República no está de acuerdo con la economía de mercado, por lo menos aquella en la iniciativa privada que lleva el liderazgo y también pues empiezan a amenazar el derecho a la propiedad. Y en este sentido, pues lo que ha hecho el gobierno con mucha habilidad es dividir al sector empresarial, es dividir al sector gremial, es lograr que algunos gremios pues se autoimpongan una mordaza y lo está logrando. Un cuarto punto es socavar la independencia del Banco de la República. A mí me pareció muy delicado que en un momento a otro se saliera a cuestionar las decisiones del banco respecto a incrementar o no las tasas de interés. Y esto de la mano de actores importantes del sector privado. Por supuesto que dirán algunos que eso no tuvo mayor trascendencia, pero ese creo que el punto de partida para buscar la manera de no solo cuestionar, sino tratar de debilitar o acabar con la independencia del Banco de la República. Esto se corrobora también con el anuncio que en su momento hizo el director de planeación y es de revisar la regla fiscal, de matizar la regla fiscal para lograr un mayor endeudamiento. Y lo que el gobierno busca desde el inicio es ver cómo logra acaparar decisiones económicas, regulatorias, tarifarias y va a continuar insistiendo. Un quinto punto tiene que ver con distanciar a Colombia de sus aliados internacionales más cercanos, empezando por Estados Unidos y no me cabe la menor duda que lo que el presidente tiene en mente, aunque ahorita trate de enmendar un poco la plana, es que sí, que se aísle a Colombia y que se aísle a Colombia por posiciones absurdas como las que ha tenido el gobierno respecto del ataque del grupo terrorista Hamas a Israel y también posiciones absurdas y provocadoras como la que el gobierno ha tenido respecto de la guerra en Ucrania. ¿Y todo eso para qué? Para tratar de justificar un mayor acercamiento a Rusia, a la China y ahí vemos pues por supuesto el viaje que tiene previsto realizar el presidente de la República China.
y a este eje de países que no son democráticos y en los que el gobierno va a buscar compensar el debilitamiento deliberado que está impulsando con los aliados históricamente cercanos a Colombia. Lo otro, comprar el apoyo ciudadano a través de una política de masificación de subsidios. De ahí el primer paso pues es lo que ya empieza a ocurrir y es el subsidio a los de la primera línea. Tienen en mente llegar a más de 100.000 jóvenes, unos desempleados, otros simplemente que están delinquiendo, pagarles para que no delincan, que eso es lo más absurdo que podemos encontrar en un país como Colombia. Y este es el punto de partida. También han tratado de echarse al bolsillo entonces a los taxistas, buscando alguna tarifa diferencial en la gasolina, los propietarios de moto con el SOAT y los campesinos que siembran coca. Entonces es deliberado del gobierno ver cómo logra cooptar y ganar la lealtad, la voluntad de millones de colombianos a través de unos subsidios que son claramente insostenibles fiscalmente. Otro punto, por supuesto, y que usted, Fernando, lo ha tratado de manera continua en la hora de la verdad, va a buscar reconstruir las mayorías en el Congreso, en el Legislativo, busca pulverizar a los partidos políticos que están en contra del régimen que se está imponiendo, y para ello pues se aprovecha del alma de mercaderes que tienen muchísimos congresistas, ávidos de puestos, de contratos, y lo que debemos estar atentos es que va a buscar, una vez transcurran las elecciones e independiente del resultado de las elecciones, también comprar el silencio, la voluntad de muchos alcaldes a través del presupuesto nacional. Y esto pues porque en un país como el nuestro, los departamentos y municipios son altamente dependientes del presupuesto nacional, del apoyo del gobierno nacional, y eso se va a dar, pero eso no se va a dar gratis, eso se va a dar a cambio, por lo menos, del silencio o a cambio de un discurso neutralizado de parte de los nuevos alcaldes y gobernadores. Lo otro que es muy importante tener claro es que él ha buscado a como de lugar y lo continúa haciendo, estigmatizar, desacreditar a los medios de comunicación, amedrentar periodistas, porque cuando con nombre propio se cuestiona la labor de un periodista de parte de un presidente de la República, esa es una amenaza. Lo que seguramente él va a buscar es ver cómo logra el silencio de estos o que terminen abandonando el país mientras hace algo en lo que es un genio, y es que permanentemente está poniendo sobre la mesa propuestas provocadoras, temas absurdos, para desviar la atención del país. Y ahorita usted lo está diciendo, Fernando, entonces ahorita emprende un viaje internacional, los medios por supuesto estarán pendientes de qué dice o qué no dice el presidente de la República, y mientras tanto Colombia está incendiada. Y mientras tanto Colombia está incendiada y mientras tanto pues avanza Petro en esta agenda, en este plan para conducir a Colombia hacia un modelo socialista. Lo otro, y voy terminando, Fernando, tiene que ver con sembrar odio entre los colombianos en razón a las ideas, a la raza, al credo, a la posición social, calificar de esclavistas a quienes han creado empresas, han generado empleo, empresas grandes, medianas, pequeñas. Eso es inaceptable. Y eso es lo único que está buscando ver cómo logra fracturar socialmente a Colombia, no solo polarizarla políticamente, sino fracturarla. Y de ahí entonces, pues también salir con una propuesta de reforma laboral que parte de una premisa que es inaceptable y es de la indignidad del empleo formal que existe en Colombia, para ver cómo logra enemistar a empleados y a empleadores. Y mantener en la pobreza a millones de colombianos. Ese es el último punto del plan del presidente. Y esto por una razón, y es porque en la medida en que haya más colombianos en la pobreza, dependiendo de los subsidios del Estado, pues van a tener que ser ciudadanos que están de rodillas pidiendo la atención del Estado. Terminan mendigándole al Estado, es decir, a él, al presidente de la República, y termina lo que busca sometiendo, como ocurre en Venezuela, en otros países de corte socialista, es acrecentando cada día más el poder del Mesías, y esto pues reafirmando pues lo que él realmente se cree, y es el que él nació y ha sido ungido para ser el salvador de Colombia, el salvador del planeta, cuando lo que está haciendo es que está destruyendo a Colombia poco a poco. Y esto pues ante la mirada aún ingenua de muchísimos colombianos. Y es de ahí, Fernando, donde debemos todos sacudirnos, entender que no podemos ser pasivos, que lo que está ocurriendo es muy delicado, que el presidente poco a poco avanza en estos 10 y en otros aspectos, y que todos conducen a un mismo puerto.
y es derribar la democracia liberal que tenemos, es empequeñecer, acorralar y amedrentar al sector privado, es coartar finalmente el ejercicio de las libertades ciudadanas y es por última que termine él en cabeza propia y el régimen que ha ido instaurando, imponiendo muchos años, mandando en Colombia, aunque para ello tenga que destruir el país. Bueno, una exposición más brillante y más clara que esa es imposible. Mientras tanto, pues el país se incendia, el Producto Interno Bruto debe estar ya en cero o por debajo de cero, porque cae la construcción, porque cae la industria manufacturera, porque cae la industria del turismo, porque no hay nada, nada en Colombia distinto de la cocaína que tenga perspectiva económica positiva. Lo único que crece en Colombia es la coca y ellos son los dueños. Y entonces vamos a tener unas elecciones, Francisco José, con un ejército que cuida y que cuida también que al propio ejército se lo roban. Se robaron 18 soldados en el Guaviare y le robaron todo lo que tenían a los soldados que mataron a un sitio, mandaron en un sitio en Antioquia, que para proteger las elecciones. ¿Cómo le parece? Y el ministro de Defensa y el comandante de las fuerzas militares y el comandante del ejército ahí. ¡Qué horror! Doctor Lloreda, siga adelante con sus exposiciones, con su trabajo, con su lucha, porque usted es un ejemplo y son muchos los colombianos los que van a seguir su palabra y su escrito. Un abrazo muy estrecho y mil gracias por estar en la hora de la verdad. Un abrazo, Fernando. Y reitero, no podemos como colombianos, si nos importa este país, quedarnos cruzados de brazos. Lo que está en juego es muy, muy importante. Debe sin duda trascender las nimiedades o intereses de carácter personal, porque estas estarán todas rumbo al desolladero si nosotros no sabemos defender a Colombia en este momento crucial. Gracias, Fernando. Así es, si no sabemos defender a Colombia en estos momentos, estamos perdidos.